Bien, bueno, en esta clase lo que vamos a trabajar básicamente es, luego de este proceso de intervención del Estado, tanto en lo político, en lo económico, que se denominó estado de bienestar o estado benefactor a través de bases keynesianas, bueno, alrededor de los años 70 se produce lo que se llama una crisis de este estado benefactor, entra, podemos decir, a colapsar lo que se venía desarrollando hasta ese momento. Básicamente vamos a encontrarnos con signos de agotamiento de este llamado estado benefactor, ¿sí? Más que nada porque hay una imposibilidad por sostener las políticas públicas de intervención del Estado. ¿Se acuerdan? Nosotros hacíamos una gran diferencia entre lo que es intervenir desde el Estado o intervenir desde el mercado, ¿no? Que esto lo vamos a ver justamente en el Estado postsocial. Y esto se da básicamente a partir de una crisis mundial que es la crisis del petróleo, ¿no? Pero que podemos decir que en Argentina se da este proceso de crisis a partir del año 1975, con un proceso de esta inflación, ¿no? Esta inflación que significa inflación más caída del crecimiento. Argentina podemos decir que quiebra un ciclo de caída del crecimiento económico y se da un estado de estancamiento, de desindustrialización que se mantiene básicamente hasta los años 90, ¿no? Esta crisis del Estado benefactor se va a dar en tres gobiernos y acá vuelvo a repetir, no es lo mismo hablar de Estado que hablar de gobierno. El Estado es lo que permanece, el gobierno es justamente lo que va cambiando a través de diferentes signos políticos, pero este tipo de Estado, ¿no? Un estado de crisis del Estado benefactor, se va a desarrollar en nuestro país en tres momentos o en tres gobiernos diferentes, ¿sí? El primero que se da entre 1973 y 1976, justamente en el 74 muere Perón, el 1 de julio del 74 muere Perón, y bueno, lo reemplaza Isabel de Perón, ¿no? Después, en el 76, el gobierno de Isabel de Perón cae, ¿no es cierto?, por lo que es la dictadura militar, ¿sí? Un golpe de Estado militar. Y por último, el regreso a la democracia desde el año 1983 al 1989, ¿sí? Entonces tenemos tres momentos, 1973 a 1976, 1976 a 1983-82 y de 1983 a 1989, que es la recuperación de la democracia con el radicalismo, en este momento con Ricardo Raúl Alfonsín, ¿sí? Podemos decir que si bien los tres momentos, los tres gobiernos mantuvieron políticas diferentes, sí los tres de alguna manera están enmarcados dentro de esta crisis del Estado benefactor, ¿sí? Esta crisis del Estado de bienestar, y que es el camino de preparación para este Estado post-social o de intervención del mercado, como muchos lo llaman, ¿no? Bien, de alguna manera podemos decir que en esta etapa la educación pasó por una etapa de pesimismo. ¿M? Podemos decir que se reprodujo las desigualdades sociales, socioeconómicas o sociales, ¿no? Se priorizó nuevamente, como en aquel momento el Estado oligárquico, se priorizó nuevamente la función política de la educación y en esta función política podemos ver tres grandes etapas. La etapa de la educación para la liberación, la educación para el orden, ¿sí? Y la educación para la democracia. La educación para la liberación, que va de 1973 al 76. La educación para el orden, que va justamente en el momento del golpe de Estado, del 76 al 83, y del 83 la educación para la democracia, justamente por la vuelta a la democracia, que va de 1983 a 1989, ¿sí? Comenzamos con la primera etapa, educación para la liberación, ¿sí? ¿Qué era la educación para la liberación? Esto de que la educación tenía que ser como un mecanismo, ¿sí? De redistribución económica y era un instrumento
de alguna manera de concientización del proyecto nacional de ese momento, ¿no? Acá entramos nuevamente a hablar de la educación como un derecho social, pero ya no es como en el desarrollismo o en ese estado benefactor, que la educación preparaba a los recursos humanos o al capital humano para el desarrollo económico, ¿no? Hablamos, ¿se acuerdan de las escuelas de oficio, la universidad, ¿no es cierto?, del obrero, que preparaba para el desarrollo. No, acá la educación es valorizada así como un derecho social, ¿sí? Pero de alguna manera se comienzan ya a demarcar algunas diferencias socioeducativas y socioeconómicas, ¿no? Podemos decir que tenemos la educación como derecho versus esa educación para el desarrollo o lo que se llamaba para el capital humano, ¿no? Esto se va a dar a partir de lo que se llamó un plan trienal de 3 años, que va del 74 al 77, y que de alguna manera lo que permitía, justamente trabajando este proceso de la educación como derecho social, la ampliación básicamente de la escuela primaria y de la escuela para adultos, ¿sí? Podemos decir que la educación vuelve a tener acá un papel muy fuerte ideológico, ¿m? Un papel ideológico que de alguna manera trataba de nacionalizar la educación para esto que se llamó la liberación nacional, ¿sí? Con la muerte de Perón, ¿sí? Y el reemplazo del ministro de Educación en 1974, podemos decir que hay un marcado quiebre para restablecer ese orden. ¿Qué era restablecer el orden? Poder disciplinar a las instituciones, pero en realidad no se va a dar en este momento. Se va a dar recién en 1976, cuando viene el gobierno militar, cuando viene el gobierno de facto, cuando se da este golpe de Estado, que va a ser diferente a otros golpes de Estado, que pues ya había pasado en Argentina, que se trata de perpetuar en el poder, que no tiene en cuenta a los civiles y un montón de cosas, como lo vamos a ver, ¿no? Recién se va a dar. ¿Cómo decir que este disciplinamiento de las instituciones educativas tenía que decantar en un disciplinamiento de la misma sociedad porque había una suma de conflictos sociales y que lo que lleva justamente a la irrupción de las instituciones democráticas o del orden constitucional a través del gobierno de facto o del gobierno militar en 1976. Y aquí aparece la idea de educar para el orden. ¿M? Establecer el orden, esto de lo que Foucault llama también un control disciplinario de la sociedad a través de sus instituciones, es lo que se da, es lo que se da justamente en este proceso de reorganización nacional. Así se lo denominó. Proceso de reorganización nacional. Que a diferencia, como yo le decía hoy, a diferencia, perdón, de otros golpes de Estado, aquí, por ejemplo, en los otros golpes de Estado se ponían plazos. Bueno, vamos a estar, los militares van a estar tanto tiempo y después se restablece el orden constitucional. Aquí fue un golpe de Estado sin plazos, o sea, no hubo plazos, ¿no? Y se dieron sucesores, diferentes sucesiones de justamente presidentes militares, ¿sí? O autoridades militares, sin recurrir al voto de los civiles, ¿no? Y eso es algo que caracteriza a este momento de la historia argentina, que va del 76 al 83, ¿no? Aquí hay una gran reforma del Estado con la excusa de una modernización del país. ¿Qué significaba modernizar el país? De que el control pase del Estado al mercado, que ese Estado benefactor, en donde el Estado intervenía en lo económico y en lo político, y por supuesto en lo educativo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa a manos del mercado. El mercado va a pasar a ser el gran regulador de las políticas económicas, ¿sí? Y por ende va a tener un decantamiento en lo que son las políticas educativas, ¿sí? Bien, acá vamos a ver, por ejemplo, que se le dio mucha prioridad a la educación privada, básicamente a la educación que se daba, ¿no es cierto?, en las iglesias o la educación llamada confesional.
La subsidiariedad de la educación es esto, o sea, dejar en manos de lo privado, dejar en manos de lo privado los procesos educativos que estaban en manos del Estado, ¿no? Que esto después se va a profundizar en los 90 cuando se pase a través de una ley de transferencia de las instituciones que eran de nivel nacional pasan a las provincias como para recortar gasto. ¿Mm? Acá la educación, en este proceso, ya, por supuesto, podemos ver en el 74 hasta fines de los 90 podemos decir de que la educación ya no es una inversión, sino que es un gasto, ¿no? Por eso hoy hablamos, por ejemplo, a ver, el Colegio Nacional, ya no es más Colegio Nacional, es un colegio superior porque es transferido. ¿Qué quiere decir? Que de la nación se lo transfirió a la provincia. ¿Por qué? Porque Nación quería recortar gastos. Ahora, todas las instituciones pasaron a las provincias, pero en todas las provincias no estaban igual económicamente, ¿no? No es lo mismo una provincia como Jujuy, ¿no? Con los grandes índices de pobreza que una provincia como Córdoba, Buenos Aires o Santa Fe, que tienen un nivel de crecimiento distinto. Por lo tanto, todas las instituciones nacionales fueron pasadas a las provincias. ¿Mm? Por ejemplo, el Colegio Nacional de Jujuy, el Colegio Nacional de Santa Fe, los colegios nacionales fueron a su jurisdicción. Pero al ser estas provincias eh, con desarrollos económicos totalmente diferenciados, por lo tanto también en educación había circuitos diferenciados que favorecieron la desigualdad educativa y la desigualdad social. ¿Sí? Bien, pero vamos a esta etapa del orden, de educar para el orden, ¿sí? A través del proceso de organización nacional. Podemos decir que la educación tiene un papel político y que básicamente va a ser la de restaurar el orden en todas las instituciones. ¿Cómo? A través de un proceso de disciplinamiento, ¿sí? ¿Y cómo se da este disciplinamiento? A través de la coerción, ¿sí? A través de la violencia. Cuando la violencia simbólica no hace mella, entra la violencia física o la violencia material, ¿sí? Lo vamos a ver en la noche de los lápices, lo vamos a ver en la noche de los bastones blancos. Es decir, eh, se da un proceso en donde el Estado, en este momento, va a disciplinar a las instituciones y a través de las instituciones a la sociedad, a través del miedo, del control permanente, ¿sí? Y lo que va a buscar justamente en las instituciones educativas, este disciplinamiento se va a dar a través de dos órdenes, del instrumental y de lo que llamamos el expresivo. ¿Qué es el instrumental? O sea, a través del currículo, a través de los contenidos. Aquí hay un gran vaciamiento de contenidos, porque se dejan de lado todos los contenidos que eran socialmente significativos para trabajar determinados contenidos que tengan que ver con lo ideológico, ¿sí? El currículum va a ser manejado por, podemos decir, las fuerzas, en este caso las Fuerzas Armadas, y los contenidos van a ser aquellos acordes a lo que ellos piensan que era necesario para disciplinar, ¿no? Y en el tema de de el orden expresivo, podemos decir que hay una transición de los valores democráticos a los valores disciplinarios, ¿no? Entonces, en el orden expresivo, vamos a ver que la participación social, se reprime la participación social en la conducción del sistema de enseñanza, buena orientación. ¿Qué significa esto? Que la sociedad ya no participaba, no podía participar de cómo debía ser la enseñanza en las escuelas. Se reprime eso, se disciplina, se controla, se excluye, hay una exclusión. Hay una exclusión, ¿no es cierto?, de determinados actores institucionales que no estaban de acuerdo con la ideología del momento. Y ahí tenemos muchos docentes, escritores, científicos exiliados, ¿sí? Exiliados, que tuvieron que irse, que quedaron cesanteados de las instituciones educativas porque ponían en riesgo este orden institucional, ¿no? Eran peligrosos. De ahí, en 1983, con el retorno a la democracia, costó un montón que se participara socialmente. Los padres, por lo general, a los chicos decían, no te metas en esto, no te metas, no te conviene. ¿Por qué? Por todas las muertes que hubo
¿sí? A partir de la represión militar por este proceso, en donde se reprimía la participación social en cuestiones políticas necesarias. Y hay una gran apuesta a cuestiones burocráticas, como lo llama Max Weber, ¿no? En lo instrumental, ¿qué pasó con el currículum? Bueno, hay una exclusión de los docentes y de los contenidos que ponían en peligro, justamente, ponían en peligro la ideología arbitraria y autoritaria de este momento, ¿no? Hay un vaciamiento de contenidos socialmente significativos. Y por otro lado, una distribución de pautas de socialización individualistas, ¿sí? Y meritocráticas. Es decir, ahí caímos en un proceso de individualización, de un ciudadano individualista, ¿sí? No democrático, no socialmente, de alguna manera, establecido a través de los lazos sociales con los otros, sino individualista y meritocrático. Cada uno se merece de acuerdo al mérito. Y el que no queda fuera. El sistema no es culpable del que queda fuera. El Estado no es culpable de la pobreza. El que queda fuera de las instituciones es porque no pudo lograrlo a partir de su mérito. Entonces, acá se da en todos estos procesos, se da un gran vaciamiento en las escuelas de los contenidos socialmente significativos. Hay que socializar a niños y jóvenes a partir de modos autoritarios, de jerarquización y de discriminación. Podemos decir que disciplinar y ordenar era más importante que enseñar y aprender, ¿sí? Esto va a tener un correlato también en el próximo tema de la clase, que es el estado posocial, justamente con esto de la transferencia de las escuelas nacionales, ¿sí? A las jurisdicciones, ¿no? Podemos decir, como para cerrar esta etapa, de que hay un deterioro de la calidad educativa, hay una pérdida de esa homogeneización cualitativa. Cuando yo hablo de homogeneización no es tratar a todos iguales, sino de que el Estado Nacional, ¿sí? Era responsable de la educación y de que esa educación llegue a todos, ¿sí? Hay una pérdida de este sentido. Y la gran herencia, podemos decir, de este proceso de reorganización nacional tiene que ver con lo económico, en lo económico, comenzó un gran proceso de endeudamiento externo e interno. ¿Mm? Lo que hoy conocemos como deuda externa comenzó en el 74. ¿Sí? Por la crisis económica, lo que hablábamos en algún momento en alguna clase nosotros, es decir, es como pedir préstamo para pagar otros préstamos y así sucesivamente hasta endeudarse y hasta no tener fin la deuda que hoy tenemos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etcétera. Y por otro lado, eh, una crisis fiscal es como decir, se gastaba más de lo que se producía, hay un proceso de desindustrialización, de importación, ¿no? Más que de exportación, y también esto lleva a un gran proceso inflacionario, ¿sí? Y podemos decir que en lo político, lo que muchos plantean que es lo más fuerte, que se rompe ese equilibrio social y político, ¿no? Y por último, ¿sí? Esto de educar para la democracia en el año 1983, con el regreso de la democracia, ¿sí? Recuerden que en el 82, una de las últimos genocidios, podemos decir, del Estado de facto, ¿no? De este Estado de educar para el orden, es la Guerra de Malvinas en el 82, donde se mandan prácticamente a matar, ¿sí? A un montón de soldados jóvenes eh, que estaban haciendo el servicio militar, ¿no es cierto? Y que Argentina no estaba preparada, ni económica, ni militar, ni socialmente para esto, ¿no? En el 83 vuelve la democracia, vuelve de la mano del radicalismo con Raúl Alfonsín, y podemos decir que a Raúl Alfonsín, o al radicalismo, o a este periodo que va del 83 al 89, le tocó el peor momento de la crisis del estado de bienestar. Podemos decir que es el último coletazo del estado de bienestar antes de morir, ese estado de bienestar, ¿no? Y por lo tanto, como estamos en el peor momento,
O sea, fracasan todos estos intentos de que el Estado vuelva a intervenir económicamente, porque ya estaba en manos del mercado. Entonces, de alguna manera, el Estado fracasa en estos intentos de querer justamente intervenir, ¿sí? Y también fracasa, ¿no? En estas estrategias de privatizaciones tardías, ¿sí? ¿Por qué se iban a dar las privatizaciones? Y porque en realidad ya se pierde confianza en el poder del Estado, ¿sí? Hoy, fíjense que si lo trasladamos al hoy, cuando dice el mercado no tiene confianza en Argentina, ¿no? Cuando decís tenés tanta deuda, es como cuando vos vas a comprar algo y se enteran de que vos tenés mucha deuda y que vas pagando deuda con deudas, ¿no? Entonces, de alguna manera se pierde la confianza, ¿no? De acá rescatamos mucho el plan austral, este cambio que se hizo como para poder sobrellevar este deterioro fiscal que hubo. Y en lo político podemos decir que hay una gran necesidad de transformar esa cultura autoritaria, de pasar nuevamente lo autoritario a lo democrático, ¿no? Pero fíjense que también hay, recordemos lo que son los intentos de los cara pintadas, que eran las Fuerzas Armadas, hay como eh, la rebelión de cara pintadas, tiene que ver con esto de los grandes intentos también que hubo por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de estos organismos militares, que eran nacionales, por supuesto, pero para volver a, de alguna manera, tener el poder y arrebatar lo que es la constitucionalidad del país, ¿no? La, la educación tiene una función política, ¿sí? Y que es la de desmantelar, podemos decir, esta tradición autoritaria de los gobiernos de facto y volver a trabajar sobre los valores democráticos, ¿no? Podemos decir que solo en lo instrumental que tiene que ver con el currículum se mantuvo todo lo anterior y hubo cambios únicamente en lo que llamamos educación cívica o formación cívica, que ahí se volvió a instalar todo el tema de educar para la democracia o de trabajar lo que es ser un ciudadano democrático. Pero no hubo grandes cambios en ese orden instrumental, ¿no? Para cerrar, podríamos decir que hay como algo importante en este periodo la reactivación nuevamente de los centros de estudiantes, que fueron censurados en su momento como participación social para, para poder participar de lo que son los destinos de la educación de un país, que fue eso, cercenado, que fue de alguna manera arrebatado por el Estado militar, por los gobiernos de facto, ¿sí? Hay una reactivación de los centros de estudiantes, hay una reincorporación de esos docentes que fueron cesanteados porque eran como peligrosos ideológicamente hablando, ¿no? Para las políticas instaladas a través de este gobierno de facto. Y hay una suspensión también de los exámenes de ingreso. Había exámenes de ingreso para la educación secundaria. Fíjense que volvemos a un Estado que en lugar de facilitar la educación para todos hace una segmentación. Bueno, eh, con Raúl Alfonsín también se trata de eliminar, ¿no es cierto?, los exámenes de ingreso a la educación secundaria y también de sacar toda restricción para el ingreso a la universidad. En lo evaluativo se pasa, como para no ser tan autoritario, se pasa de notas numéricas a notas conceptuales. Yo me acuerdo, por ejemplo, alcanzó satisfactoriamente, superó, por ejemplo, en lugar de poner 8 9 10 7 6, ¿sí? Y se habilitó, y esto es lo más importante, ¿no? Que nos deja este periodo, a pesar de que es, podemos decir, eh, la bala de plata que termina, de alguna manera, con este estado de bienestar, para que después hablemos ya de un estado post-social, ¿no? Un estado, el famoso estado de los 90, en donde el mercado tiene un gran protagonismo, ¿no es cierto? Bien, lo último para terminar, lo más importante es que se habilitó en la educación, se habilitó la discusión, se habilitó la participación, a tal punto que se llevó a cabo el primer Congreso Pedagógico Nacional, para que todo el país pueda discutir sobre la educación que se quiere. Así terminamos entonces con esta etapa del Estado, la crisis del Estado benefactor, para después encontrarnos en un próximo video para hablar de lo que es justamente el Estado post-social.